Shalom a todos. Vamos a comenzar con la parashá de esta semana. Sí, como bien sabemos, la porción escritural de la Torá corresponde hoy a Tetzabé, ¿sí? Tetzabé, que significa mandarás. Y bien sabemos, como en cada parashá, estamos propensos a agarrar las energías que las porciones tienen, ¿no? Entonces, el Eterno manda hoy muchos misterios, como en cada parashá, misterios que revelar y son muy importantes para nuestra vida. Entonces vamos a ver que esta parashá tiene un enlace muy importante con la fiesta de Purim, la fiesta que se aproxima, ¿sí? Entonces también nos habla sobre las vestiduras del cuidador, liderazgo, ¿sí? Y entre muchas otras cosas, esta parashá creo que si nosotros la tomamos muy en cuenta y la ponemos por obra y practicamos, creo que va a ser de gran importancia para nosotros. Y bien, hay algo muy importante en esta parashá, ¿sí? Que es que la palabra de Moshe no está escrita. La palabra Moshe no está escrita en esta parashá y hay un porqué. Si nos damos cuenta, en las parashot anteriores sí está escrito el nombre de Moshe, como por ejemplo Moshe y el Eterno dijo a Moshe, o a Moshe se le dijo. Sin embargo, en esta parashá no está el nombre de Moshe, y hay un porqué del por qué no está Moshe, ¿sí? Los Jajamim dan muchas explicaciones. Dentro de una explicación está que, como sabemos, el creador del universo, Kadosh Baruj Hu, estaba muy disgustado porque los Bnei Israel habían hecho tal pecado que fue el becerro de oro. Entonces el Eterno estaba disgustado con el pueblo, que nos narra que quería exterminarlos completamente de la faz de la tierra. Entonces Moshe, como siempre, interfería por su pueblo. Moshe siempre se preocupaba para que el pueblo estuviera bien. Sin embargo, entonces desafió una vez más al Eterno, ¿sí? Y dijo esta frase en hebreo, que es Maharina Miseferja, ¿sí? Que traducido quiere decir: borra mi nombre de tu libro, ¿sí? Ráeme de tu libro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en otras palabras, la palabra Mahaní, que es en hebreo, significa borrar o eliminar. La palabra Na significa gracia, ¿sí? Y la última, que es Misefeja, es de tu libro. Entonces, Moshe Rabbeinu no solamente le pedía a Kadosh Baruj Hu que lo eliminara del libro, sino que decía que borrara la palabra Na, que significa gracia, porque fue por la gracia que los Bnei Israel cometieron el pecado del becerro de oro. Entonces, tomemos en cuenta la palabra Na que significa gracia. En la parashá Po, sí, nos dice que los Bnei Israel tomaron pertenencias de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Entonces trajeron oro, ¿sí? Se llenaron de oro hasta donde más no poder. Puede decirse que viajaron con mucho oro durante todo el lapso que estuvieron en el desierto. Ahora, sin embargo, ese oro estaba impuro, no era kosher. Ese oro, como bien sabemos, los Bnei Israel fueron esclavizados toda su vida por Faraón, por la tierra de Egipto. Entonces nosotros, al escuchar la tierra de Egipto, lo primero que se nos viene a la mente es la tierra, el mundo, la carne, también, no sé, el pecado, la idolatría, toda clase de negatividad. Entonces era, por decirlo así, algo como imposible que los hijos de Israel aguantaran no hacer ese becerro, ya que el oro que tenían era impuro, no estaba bien delante del Eterno. Y recordemos que también esta parashá anterior dice que algunos de los egipcios creyeron en Moshe, porque se hablaba tanto de la libertad que habían tenido gracias a Dios, gracias al Eterno, que creyeron en él. Entonces fueron, ¿sí? Con él al desierto. Entonces los hijos de Egipto estaban mezclados en los hijos de Israel, en Israel. Entonces, pues con mayor razón, por eso hicieron este pecado, porque tuvieron de dónde diseñarlos. Los diseñadores, por decirlo así, eran los egipcios. Entonces, ahí es un dato de por qué también fue el becerro, ¿sí? Ahora, solo ocupándolo para el tabernáculo, para el Mishkan, ¿sí? Solo ocupando
el oro para el tabernáculo se le iba a quitar toda la impureza y se iba a poner puro ese oro, todas las pertenencias. Entonces de ahí viene una conciencia temprana, es decir, que muchos de nosotros a lo mejor no sabemos de dónde viene el dinero que obtenemos, si bien puede venir de un ratero o de un hechicero. Entonces la importancia de escuchar esto y de la porción es que veamos de dónde viene el dinero, ¿sí? Que santifiquemos el dinero. Ahora sabemos que al traer nuestro 10% que pertenece al Eterno, estamos purificando el otro 90%. Entonces de ahí la importancia de no tener oro, de no tener dinero, ¿sí? Solamente por tenerlo, sino que también saber el propósito de cuál es ese dinero. Amén. Ahora, un dato curioso aquí muy importante, nos dice que por el pecado del becerro de oro, ¿sí? Las tablas que contenía los 10 mandamientos, nos dice que fueron bajadas por Moshe del monte Sinaí. Entonces esas tablas contenían escrito las letras de piedra de zafiro, ¿sí? Piedra de zafiro tenían esas tablas donde estaban, las cuales estaban escritas los 10 mandamientos. Entonces, acá algo muy importante también, a los Bnei Israel cometer ese pecado, las piedras de zafiro fueron extraídas, fueron absorbidas, o si bien fueron quitadas de las tablas de la ley. Entonces, acá es muy importante si lo trasladamos a nuestras vidas en estos tiempos. A veces el Eterno nos da las leyes, las tablas, nos da mitzvot que cumplir. Sin embargo, nosotros las cumplimos, pero no al 100, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esto es que si nosotros cometemos pecados, cometemos quizás la idolatría, ¿sí? El Eterno va a quitar esa piedra de zafiro. La piedra de zafiro pues viene representando la bendición que trae al cumplir tu mandamiento. Entonces, si tú no cumples el mandamiento de la manera correcta, al pie de la letra que Adonai nos da, pues va a ser quitado esa bendición, o sea, esa piedra de zafiro que contiene. Si nosotros cumplimos los mandamientos al escucharlo como tal, pues el Eterno va a mandar bendición prontamente. Pero sin embargo, nosotros no cumplimos ese mandamiento, tarde o temprano vamos a tener que cumplirlo, pero ahora sin la piedra de zafiro, ahora sin esa bendición que el Eterno desde un principio había puesto en los hijos de Israel, pero sin embargo no lo hicieron así. Amén. También otro del por qué no aparece el nombre para cerrar este tema, por qué no aparece el nombre de Moshe Rabbeinu en este libro, nos manda un mensaje de humildad. ¿Por qué humildad? Al ser presentado el Cohen Gadol, ¿sí? Como sumo sacerdote, como Aarón, recordemos que fue el Cohen Gadol, entonces vemos como Moshe se hace a un lado, ¿sí? Quizás, ¿por qué? Porque dejó que fuera su día de honor de su hermano, ¿sí? Entonces acá manda un mensaje de humildad, que al ser proclamado, al ser nombrado su hermano como Cohen Gadol, como un líder, como un buen nombre, entonces Moshe se hace a un lado y hace que su hermano sube y resplandezca. ¿Cuántas veces a nosotros nos hace falta eso? ¿Sí? A veces tenemos, no sé, cierto orgullo, cierta vanidad, decir, es que no quiero que ese hermano sea líder, es que a lo mejor no lo veo en su trabajo. Sin embargo, Moshe sabía el propósito que Akadosh Baruj Hu tenía para su hermano, ¿sí? Entonces lo dejó, se hizo a un lado y dejó que resplandeciera a su hermano. Entonces esta es otra supuesta o otra respuesta del por qué no aparece Moshe Rabbeinu como tal escrito, ¿sí? en la parasha de esta semana. Ahora, la palabra tzaveh, como ya lo dije, significa ordenar o mandarás. Entonces, no solamente se trata todo sobre el nombramiento, del sumo sacerdote, sino también manda un mensaje, ¿sí? Un mensaje relevante para nosotros, que es el liderazgo. Ahora, ¿por qué el liderazgo? Porque el Cohen Gadol representa la pureza, representa la ética y representa la moral. Entonces, recordemos que la Torah nos dice esto por algo. Entonces, al ser
representando la pureza, la limpieza. Es otra energía que hoy trae esta parashá a nosotros. La parashá de un liderazgo valiente, la parashá de un liderazgo con una fortaleza tremenda, ¿sí? Ahora, recordemos que también puede que el nombre de Moshe no sea escrito, pero es una chispa, ¿sí? Hoy en esta parashá es una chispa interna que se nos da hoy. Entonces esto quiere decir que la energía del alma de Moshe se nos da hoy al leer la parashá. Los hermanos que pasaban a leer reciben esa porción, y nosotros, por ser partícipes de este servicio, también recibimos la porción de la energía, ¿sí? de Moshe. Ahora bien, luego la Torá dice otra frase que es Et Bnei Israel. La palabra Et incluye las 22 letras del alifato, y más aparte, esto nos quiere decir que tenemos la energía de Binah. Recordemos que Binah es una esfera del árbol de la vida, y la esfera de Binah significa inteligencia, ¿sí? Inteligencia. Entonces, hoy también, por eso decía al principio que esta parashá trae muchas energías. Entonces hoy desciende la esfera de Binah, que significa inteligencia, para todo el que la busque. Entonces, recordemos, tenemos la energía de liderazgo de el Kohen Gadol Aarón. Tenemos la energía de el alma de Moshe Rabbeinu, y por último tenemos la energía de Binah, que es la inteligencia. Amén. Ahora, otro punto, ya pasando a otro punto importante. Estamos hablando del liderazgo. Entonces, cuando el Kohen Gadol fue presentado, fue nombrado, ¿sí? En este caso Aarón, se le quitaron las vestiduras que tenía, las vestiduras normales, las vestiduras pues que todo hombre tiene, y se le fueron dadas las vestiduras reales. Recordemos que la porción, ahora que la leíamos, nos dice que la vestidura del Kohen Gadol fue hecha por artesanos que les fue revelado a través del Ruach HaKodesh. Entonces, algo muy importante aquí que destacar, nuevamente trasladándolo a nuestras vidas, cuando a lo mejor tú o yo somos nombrados como líderes, somos nombrados como cabeza de un grupo, ya sea en la congregación o en nuestra vida personal, entonces debemos tener esa ideología, ¿sí? De quitarnos las vestimentas normales que a mí me hacen ser un hombre común. Entonces, quitarnos esos paradigmas, ¿sí? Que a veces nos dicen, no, pues soy líder, pero pues voy a seguir haciendo lo que yo hago, sino ponernos las vestiduras celestiales, las vestiduras que son de acuerdo al liderazgo que el Eterno te está dando, o el Eterno te está poniendo por obra. Entonces, hay que tomar el ejemplo del Kohen Gadol, quitarnos las vestiduras cuando se nos haga un llamado para ser líderes, quitarnos las vestiduras normales, ¿sí? Y ponernos las vestiduras celestiales, las vestiduras de un liderazgo pleno. Ahora, como bien lo decía al principio, hay una conexión de esta parashá con Purim, ¿sí? Recordemos que la fiesta de Purim pronto viene, ¿sí? Y la conexión con esta parashá es que Akadosh Baruj Hu dice al pueblo que tiene que borrar la memoria de Amalek debajo de los cielos, o sea, aquí en la tierra. Ahora, ¿quién es Amalek? Hoy para nosotros Amalek es la duda, es nuestro peor enemigo, ¿sí? Que el Eterno lo reprenda, porque Amalek es un ser que se nos da hoy también en día para confrontarnos, ¿sí? Para llegarnos por la retaguardia. Entonces es algo muy importante esta conexión con Purim. Ahora recordemos que la fiesta de Purim habla sobre Amalek, habla sobre Amán, sobre la destrucción de los Bnei Israel, y también sobre pues, la tristeza, y hay un porqué de todo esto. Entonces vamos a poner de ejemplo a Samuel. Samuel cuando le dice al rey Saúl que destroza a todos los amalequitas, ¿qué hace Samuel? Samuel no obedece y deja vivo al rey, ¿sí? Deja vivo al rey y deja vivo a los mejores animales que en él decía que eran para los sacrificios. Pero bueno, si la instrucción había sido que borrara a todos, que exterminara a todos, era porque era el propósito del Eterno.
Sin embargo, Samuel llegando Saúl. Entonces, cuando Samuel llega al lugar, ¿sí?, ve que está vivo el rey. Entonces le pregunta a Saúl: ¿qué está haciendo este hombre aquí? Entonces ya sabemos la historia. Él dijo que pues lo había perdonado, había tenido misericordia. Entonces, en esos momentos, y acá viene un buen tema, que después de esto fue cortado el rey Saúl como rey de Israel. ¿Por qué? Porque no había obedecido todo lo que se le había ordenado. Entonces Samuel nos sigue relatando la Torá, que Samuel destrozó, ¿sí?, nos dicen los Jajamín, que Samuel destrozó al rey, ¿sí?, de Amalek. Entonces, así es como nosotros debemos tomar el ejemplo de Samuel y destrozar a nuestro Amalek, ¿sí? Como bien ya decía, el Amalek siempre lo tenemos todos los días, lo tenemos en nuestra vida personal y en la vida externa, con los que también trabajamos, con los que elaboramos todos los días. Entonces, por este pecado que Saúl hizo de no matar a todos, de ahí viene, nos dicen también, nos narran algunos escritos, que un hijo de Saúl escapó de ahí, y de ese hijo nació Amán, y Amán, pues sabemos, viene de por qué querer destrozar a los Bnei Israel, ¿sí? Entonces, este es un propósito muy importante de por qué pasó esto. Si nosotros lo tomamos en cuenta hoy, no debemos de solamente matar a medias a nuestro Amalek, no debemos de matar a medias a nuestro enemigo, sino debemos de destrozarlo, así como lo hizo Samuel, ¿sí?, destrozarlo, y para que no regrese nunca. Porque si nosotros a veces tenemos ese espíritu de Saúl, de perdonar, de tener misericordia a nuestro enemigo, de tener misericordia a algún pecado, pues ese pecado se va a convertir en un pecado más grande, y ahí es cuando nosotros a veces decimos: ¿pero por qué si estoy cumpliendo? Lo que no nos damos cuenta es que no estamos cumpliendo al pie de la letra cuando Kadosh Baruj Hu nos dice: haz esto o haz esto, ¿sí? Entonces acá viene la importancia, hermanos, de poder destrozar a nuestra Amalek completamente, ¿sí? Ahora, algo muy importante, ¿sí?, es que no nos podemos cansar de batallar siempre con nuestro Amalek. No nos debemos de cansar. ¿Por qué? Porque Amalek nos llega por retaguardia y entonces acaba con nosotros. Y acabar con nosotros es acabar con todos, con nuestra familia, con nuestras pertenencias, con todos. Entonces es importante que nunca nos cansemos de destruir día con día, así sea minuto por minuto, cuando uno está constantemente luchando con el adversario, luchando con el enemigo. No nos cansemos de derribarlo y de destrozarlo, así como tener ese espíritu de Samuel, ¿sí?, y quitar el espíritu de Saúl, que a veces se nos impregna por ciertas cosas, por ciertos motivos de no querer pues echarle ganas, como se dice fraternalmente. ¿Amén? Ahora, este mes de Adar en el que estamos, hace poco entramos en este mes, estamos en el mes de la transformación. Entonces, otra conexión con Purim es que Amán estaba decidido a acabar con los Bnei Israel. Ese era su propósito, ese era para lo que quizás fue creado él, para lo que fue creado, mal dicho. Sin embargo, vemos como es un mes de transformación, pasó lo contrario. Entonces, ahora hubo un cambio de planes, y entonces ocurrió lo contrario. Si Amán quería matar a los hijos de Israel, pues él terminó siendo ahorcado. Y bueno, esa es la historia, que no va al tema, pero sí va al tema de que este es un medio de transformación, donde podemos agarrar ese lado bueno para poder transformar los pecados en bendiciones, para poder transformar quizás algunas adversidades en alegrías. Entonces, en este mes tengamos eso en cuenta. Es un mes de transformación, donde podemos transformar las cosas, pero siempre y cuando sea para bien. ¿Amén? Ahora, en este mes, la letra de este mes es la Kuf. Entonces, Kuf significa mono. Ahora, un mono imita, ¿no es así? Entonces, si un mono imita, fue lo que trató de ser Berosh, ¿sí? Hasberosh fue el rey de Persia, conocido como Suadero también. Entonces,
vemos como vemos como al querer imitar Asuero, al Cohen Gadol, que nos habla de esta parashá, es que se quiso poner el efod, se puso las vestimentas, ¿sí? Se puso las vestimentas de el rey de Cohen Gadol, y esto no le agradó al Eterno, porque no era posible que naciones imitaran naciones, ¿sí? No podía ser que tal nación perversa de Persia podría imitar al de Israel. Entonces al Eterno no le agradó esto, ¿sí? No le agradó esto, y pues mandó tristeza, y por eso es que los de Israel sufrieron tristeza en la fiesta de Purim, porque no obedecieron, y pues el rey Asuero trató de imitar a Cohen Gadol. Ahora, siempre vemos que una religión está formada por dos partes. Vemos el ejemplo de Moshe con la Mem, y vemos el ejemplo de Aarón con la Aleph. Vemos a Mordechai o Mardoqueo con la Mem, y a Esther con la Aleph. Y vemos en la redención a Eliyahu, que fue el que vino a anunciar a Mashiach. A Eliyahu lo vemos con la Aleph, y a Yeshua lo vemos con la Mem. Entonces, ¿a quién se refiere esto? Esto quiere dar a entender que se trata algo más que la emoción, sino que también es algo mental, ¿sí? Algo mental que nos lleva a no solamente querer sacar a Suero de nuestras vidas, sino que lo borremos de la mente, así como lo decía al principio, borrarlo de nuestra mente. Entonces es el porqué de que hay dos ejemplos, de que hay dos cosas en una redención. Amén. Entonces debemos obedecer, ¿sí? Así como es la palabra del saber, obedecer al llamado que nos hace el Eterno, significa mandarás, ¿sí? Todo lo que nos manda el Eterno hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, así podemos tener la luz constante, ¿sí? Podremos tener la luz constante que viene de arriba hacia aquí, abajo, y no perdernos de la luz del Eterno. Amén. Entonces, vamos a un tema que es prendas de Elohim. Ahora, en un nivel más profundo, los cabalistas metafóricamente aplican el concepto de las vestimentas a Elohim mismo. Y nos dice el Talmud que del por qué Elohim no se manifiesta de manera más clara en el mundo. Y hay un ejemplo. Explica que Elohim viste al mundo como una prenda. Así como una prenda cubre al hombre, así también el mundo físico cubre a Elohim mismo. Entonces sabemos que la palabra hebrea para mundo es Olam, ¿sí? Y Olam viene de la misma raíz que escondido, que es ne Elam. Pero así como una prenda cubre, así también revela. Entonces, si el Eterno ha puesto una vestidura sobre el mundo, es para que nosotros tengamos el libre albedrío de poder hacer esa búsqueda del Eterno. Entonces, si nosotros encontramos el Eterno, si nuestro corazón está que el Eterno se revela hacia nosotros, pues va a ser algo muy tremendo, porque el Eterno se va a revelar de una manera pues sobrenatural, como ya sabemos, ¿sí? Entonces es también un dato muy importante, ¿sí? Y bueno, para conciencia, ¿sí? Para conciencia de esta semana vemos cómo también nosotros somos nos comparan con los olivos a nosotros. ¿Por qué? Vemos que también se menciona el aceite de oliva, ¿sí? El aceite de oliva, la aceituna en esta parashá, que es sobre el calentado, que no tendría que apagarse ningún día, ¿sí? Entonces, pues tendría que estar prendido todos los días. Entonces, ¿a qué voy? Sabemos que este aceite de oliva es indisoluble, pero sin embargo se consume porque es el combustible que mantiene viva la llama del fuego sagrado de la menorá, ¿sí? Entonces representa a Serampín, o el mundo emocional, ¿sí? Entonces la oliva es un fruto que proviene de Serampín. ¿Por qué? Porque la oliva saca lo mejor de sí cuando es exprimida. Entonces, de aquí viene por qué nos comparan con el olivo,
porque también nosotros podemos encontrar lo mejor de nosotros cuando tenemos conflictos. Así como el aceite de oliva se comprime, se aprieta, también nosotros es importante sacar a través, y a lo mejor se puede escuchar mal, pero a través de conflictos, a través de peleas o discusiones, podemos sacar no lo mejor de nosotros, sino sacar nuestros defectos para así mejorarnos, para así ser entonces una mejor vasija para el Eterno. ¿Amén? Y bueno, en conclusión, es todo lo que esta parashá, bueno, lo que me llamó la atención de esta parashá. Sabemos que pues conciencias como estas son muy importantes para la vida de un escogido del Eterno, porque pues es algo que nos enfoca a una sola alma, ¿no? Pues el fin de esto es que seamos llamados a ser líderes con gran disciplina, con gran bondad, ¿sí? Que agarremos las energías que el Eterno, en su soberana misericordia, tiene para y hacia nosotros. Y pues también saber un poco de los temas que se nos revelan, o sobre los temas que se dicen no solamente acá en el Sefer Torah, sino que otros libros que nos pueden ayudar también a conocer cómo llegar a ser a otro nivel, cómo escalar a la perfección del varón perfecto. ¿Ven? Bueno, eso